Y ya te voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Estuvimos en Buenos Aires con ella. Ella es la licenciada Marcela Beatriz Raggi, es psicóloga, es psicopedagoga, docente, investigadora, doctorando en neurociencias cognitivas. Este va a ser un poco el tema. Es una palabra difícil, pero bueno, a lo largo del programa vamos a ir desarrollando este tema que es tan interesante para detectar algunos problemitas de aprendizaje y cómo ir criando a nuestros hijos desde chiquititos en estos temas. Vamos al primer encuentro. Marcela, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu consultorio. No, por favor. ¿Qué es la ciencia neurocognitiva? Bueno, entendemos por neurocognición todo aquello que está relacionado con la relación entre el cerebro, ¿no es cierto?, y las funciones cognitivas. O sea, cuál es la relación que hay entre, por ejemplo, la atención, la memoria, el lenguaje, que son funciones superiores, y cómo estas funciones están controladas por nuestro sistema nervioso central, fundamentalmente el cerebro, que es esta especie de director de orquesta que va dirigiendo todas nuestras acciones, nuestras conductas, nuestros pensamientos, inclusive nuestras emociones. Entonces, cuando uno hoy por hoy habla de la neurocognición, habla de esta relación, ¿no? Cómo en nuestras capacidades de aprender, de conocer, influye el buen desarrollo y la buena relación que hay entre el cerebro y justamente las funciones que tienen que ver con el aprendizaje. O sea que tienen que estar en equilibrio para que estemos medianamente bien. Exacto. Tenemos que tener influye todo, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener un buen desarrollo desde el momento de la concepción, que es donde todo esto se empieza a conformar, durante el embarazo, para que las mamás sepan todo lo que tiene que ver con una sana alimentación, en lo posible no vicios, un buen descanso, decíamos alimentación, esto es fundamental, una buena nutrición, y después, ya cuando se nace, un buen desarrollo, ¿no es cierto? O sea, condiciones para un buen desarrollo orgánico y después obviamente también psicológico. ¿Qué hace que la mamá no esté bien alimentada? Hoy muchísimas cosas. Y acá no tiene que ver necesariamente patrones socioeconómicos, ¿no? Encontramos mamás que están mal alimentadas porque, como decimos habitualmente, comida chatarra todo el tiempo, muchísimas grasas, sobreabundancia de hidratos, a veces en detrimento de las proteínas, y entonces lo que no es una dieta balanceada. ¿Y esto en qué afecta? Y esto afecta en que cuando esta mamá queda embarazada, sus nutrientes son los que también se le pasan al bebé, entonces el bebé necesariamente va a estar 9 meses mal, de alguna manera alimentado, porque todo esto, a ver, así como transmitimos nutrientes positivos, también podemos transmitir aquello que es nocivo, ¿no es cierto? Inclusive el alcohol, inclusive la nicotina. Entonces, una mamá que está mal alimentada o con vicios necesariamente, o bueno, no sé si necesariamente es la palabra, pero esto va a transmitirse y lo va a sufrir de alguna manera su bebé. Que esto es algo que siempre maravilla a los que no tienen mucha idea de esto, pero como digo yo, cuando las mujeres todavía ni siquiera saben que están embarazadas, estamos hablando de pocas semanas donde recién se ha producido la gestación, ya se está desarrollando el sistema nervioso central. Ya hay una primera plaquita que se llama placa neural que empieza a desarrollarse y va a ser después nuestro futuro sistema nervioso central, nuestro futuro cerebro. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar alerta a eso. ¿Y qué problemas puede llegar a haber, por ejemplo? No es condición sine qua non, ¿no? Pero ¿qué alteraciones le puede provocar a este bebé? Generalmente pueden nacer bebés desnutridos, realmente, bebés que al momento de su desarrollo vayan a presentar después algún grado de anomalía o de deficiencia. Entonces nos podemos encontrar con chiquitos que nacen con grados de debilidad mental, ¿no es cierto?, por, digamos, falta de una sana nutrición intrauterina. Algunos, bueno, se les complica con algún grado de enfermedad u otros componentes, enfermedades genéticas, enfermedades infecciosas. Pero uno dice, bueno, vamos a lo que uno espera que sea natural y normal, ¿no? Uno dice, bueno, ya garantizando una buena nutrición y buenos hábitos en la mamá, estamos, no podemos decir garantizando, pero bueno, aportando o previniendo futuras complicaciones, sobre todo en el terreno de la salud mental.
Ya cuando el bebé nace, ¿qué es el fuerte, digamos, el área en la cual vos trabajás con estos chiquitos? Nosotros particularmente trabajamos detectando lo más precozmente posible estas fallas que puede haber en las funciones cognitivas. Entonces se trabaja en la evaluación, por ejemplo, de bebés prematuros, que son bebés que ya estaríamos dentro de una franja de riesgo, y si no ya un poquito más grandes, si no hay alguna alteración evidente, uno lo empieza a notar cuando los bebés empiezan a tener ciertos grados de retraso en algunos aprendizajes. Por ejemplo, que demoran en el caminar, que demoran en lograr, por ejemplo, el control de esfínteres, esto de lograr sacarle los pañales, que el chico pueda controlar su pis, su necesidad de hacer caca, que una mamá me dice, no, ya es grande y todavía no lo logro. ¿Pero qué es grande? ¿Entre claro, qué parámetros? esto influye, ¿no? Porque hay mamás que exigentes y que quieren que al año ya el chico esto lo logre. No, estamos hablando cuando, por ejemplo, en el control de esfínteres, estamos en los 2 años y todavía no se logró. ¿Es lo mismo? Sí, más o menos es lo mismo. El lenguaje, hay una etapa de balbuceo, hay una etapa de palabra-frase, hasta la constitución del lenguaje. Hay bebés que tienen 3 años y todavía no emiten sonido, que tienen 4 o 5 años y no dicen palabras. Descartando patologías mayores del orden de lo psiquiátrico, nos podemos encontrar que estos chicos tienen trastornos específicos del lenguaje por una dificultad, digamos, en el desarrollo cognitivo. Hay mamás que dicen, bueno, mi hijo no dice ni A, y de golpe se largan a hablar. Sí, eso puede pasar y es real, ¿no? Y esto tiene que ver tal vez con lo vincular. Una mamá que decodifica bien, que el nene hace un gesto y ya la mamá lo comprende. Bueno, también puede estar esto de que hay una demora en el logro del lenguaje, ¿no? Pero siempre es bueno consultar con un especialista. ¿Es para prestar atención cuando los chicos hablan todo enredado? Es decir, que no, las palabras no son como deben ser, sino que o las dan vuelta o las dicen diferentes. Sí, convengamos que todo esto son indicadores, señales de poner un oído atento, ¿no es cierto? Cuando hablan de esta manera, cuando ya es la etapa del garabato y todavía no logran tomar un lápiz y hacer un garabato. ¿A qué edad? ¿En qué momento? 2, 3 años el chico ya es capaz de agarrar un lápiz y aunque sea empezar a hacer círculos y después a ese círculo darle un sentido, ponerle 2 palitos y decir nene, y a los 3 años ya son capaces de hacer un monigote, le llamamos nosotros. Cuando el chico llega a los 3, 4 años y todavía no encontramos esta capacidad, nos estamos dando cuenta que hay algo del desarrollo que viene más lento. Ese es el momento de hacer una consulta. Hacemos una breve pausa, Marcela, y ya volvemos. Bárbaro.